Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 32. Hay otro que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Queridos amigos, desde un contexto bíblico nosotros podemos entender que el versículo continúa la sección sobre el testimonio, introduciendo explícitamente la existencia de un testigo distinto de Jesús, que valida su identidad. Esto es lo que aquí se quiere mostrar, ¿verdad? Entonces hay otro que da testimonio de mí. Hay otro entonces distinto de Jesús que tiene que validar su identidad. En el texto griego nosotros utilizamos la palabra martirei, da testimonio, en presente, que indica una acción también constante. Es decir, que el testimonio que da es un testimonio constante, no es que una sola vez dio testimonio, basta y sobra, sino que continúa. Otra palabra griega es el alos, otro, el alos. Señala también alteridad real, es decir, da ahí la misma persona, sino que siempre es el alter, el alos. Y luego, otra palabra clave es el aleces, que es verdadero, aleces. Es decir, el otro que también sea alguien verdadero, o sea, que garantice que lo que está diciendo es verdadero. Entonces estas palabritas son claves aquí dentro de este contexto nuestro bíblico narrativo. El término alos es clave, no se trata de un testimonio redundante, sino que es uno distinto, pero que es complementario. El testimonio que da es del testigo del mártir, que es complementario, y este otro será identificado también progresivamente en el contexto como el Padre. Es decir, el que da testimonio será el Padre verdaderamente. Después, habíamos dicho ya también, serán las obras, y luego también será incluso las escrituras. O sea que son tres testimonios bien fuertes que nosotros aquí vamos a encontrar. El Padre, luego las obras y las escrituras. El verbo marterio en presente subraya la continuidad del testimonio. No es un acto puntual, sino permanente. La afirmación oída, eso introduce la certeza de Jesús respecto a la veracidad del testimonio. El versículo revela que la identidad de Cristo no se apoya en una autoafirmación, porque a mí me parece que nosotros
Muchas veces pensamos porque Shela porque Shema o lo que sea, como si fuese que nosotros mismos nos damos testimonio de nosotros mismos, ¿verdad? Una autoafirmación. Aquí, sin embargo, es una red de testimonios, una red, porque está el Padre, están sus obras, y está entonces todo lo que significa así una red, no es simplemente uno o yo me autoafirmo y digo la verdad sobre mí. Con respecto al contexto histórico en el judaísmo del siglo I, el testimonio, el mártir, era necesario para validar una afirmación. No es que así nomás uno podía decirlo, sino que se tenía que validar. En el Deuteronomio 19:15 exigía múltiples testigos. Aparece la palabra ley, nomos, como referencia también normativa. Y finalmente aletheia, que es la verdad como objetivo del proceso. Entonces, este versículo que encontramos aquí, el versículo 32, responde a las expectativas legales de la audiencia de Jesús al introducir otro testigo. Porque la inaudiencia, poner la ley judía. Entonces, la autoafirmación, la autotestimonio, entonces, él tiene que satisfacer también a su audiencia, según la ley judía. Y por lo tanto, introduce otro testigo. Se sitúa dentro de un marco comprensible y legítimo. Esto es legítimo y esto dentro de un marco comprensivo. Pero el contenido de este testimonio trasciende, o sea, va mucho más allá de lo meramente jurídico. Se trata de una revelación divina. El hecho de que Jesús afirme conocer la veracidad del testimonio indica una relación íntima con el testigo. ¿Por qué? Porque él dice, y yo verdaderamente conozco, ¿verdad? Él da testimonio de eso mismo. Hay otro que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea que ¿verdad? O sea, todos estos elementos son muy importantes. Él conoce verdaderamente, entonces la veracidad indica que hay una relación íntima, por eso es que conoce a ese que da la verdad. Este versículo, queridos amigos, está mostrando cómo la revelación se articula dentro de las categorías culturales, pero la supera en su contenido. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 32. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Desde un aspecto ahora antropológico, cultural, queridos amigos, este versículo aborda la necesidad de confirmación externa para reconocer la verdad. Siempre que vea humanamente hablando, antropológicamente, hay una necesidad de confirmación. Alguien que te confirme, alguien que te diga verdaderamente para que podamos reconocer y entender la verdad. El término cardía, corazón, indica el lugar donde se acoge el testimonio. Entonces aparece también la palabra pistis, fe, confianza, como una respuesta. Y finalmente aparece también esquesis, que es relación. Se establece entre el testigo y el oyente. Y por lo tanto, dentro de este contexto antropológico, cultural, este testimonio de otro era fundamental para validar una afirmación. Validar la afirmación. Nadie podía ser juez absoluto de sí mismo. Nadie puede ser juez absoluto de sí mismo. Y si vamos a hablar del aspecto antropológico, el texto revela que la verdad se reconoce siempre en relación. Eso es
lo que nos dice la antropología. La verdad se va descubriendo y tiene ese testimonio en la relación. Ciertamente que es una relación de verdades, digamos así, donde uno expone lo que se ve, lo que en la comunidad se vive. Upea con el Evangelio Beñandella y Purúa es esa frase famosa: ustedes van a conocer el árbol por los frutos que da. Entonces los frutos te están enseñando, indicando qué clase de árbol es. Es decir, el testimonio relacional es importante, Peñandella es Shahina, porque si no, nosotros podemos decir, no, pero yo soy el que tengo la verdad, no, yo el que tengo la verdad, y nos es difícil ponernos de acuerdo. Sin embargo, por los frutos nos damos cuenta cuál es esa verdad. Relación. También los científicos, ¿verdad? A través de la observación. No es que con uno ya no invite más. No. Van descubriendo, van observando hasta llegar nada más y nada menos que a entender lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Entonces se vuelve un testigo, un testimonio. El ser humano necesita siempre mediaciones para acceder a lo real. Jesús, al introducir aquí otro testigo, él se inserta en esta dinámica. Está pidiendo de otro testigo o está insertando a otro testigo que lo pueda aquí testificar, que pueda testimoniar. El versículo, por lo tanto, muestra que la fe no es un salto irracional, sino una respuesta de testimonios creíbles. Estos testimonios que él está introduciendo no son testimonios de un simple pensar, creer y lanzarse en el vacío, sino que son testimonios creíbles, tocados, las obras, el ver. La verdad sobre Cristo se presenta como una realidad que puede ser reconocida a través de la convergencia de evidencias. Esto es muy importante. No es que estamos hablando del famoso iñe ere y lleva. Oye en las cosas, pero no ye pocoy, no ye cuay, sino que aquí hay algo mucho más fuerte, mucho más grande, que te hace entender que todo lo que se está presentando y se está diciendo es verdadero. Y por eso nos dice que Cristo se presenta como una realidad que puede ser reconocida, esa realidad, a través de la convergencia de evidencias. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 32. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Queridos amigos, dentro de lo que son las palabras claves de esta enseñanza, de este versículo, la primera palabra es el alos, es decir, el otro, el alos, otro. Pero en el contexto bíblico implica alteridad real y significativa. Es una alteridad, el alter, el otro. Exegéticamente no se trata de una repetición del mismo testimonio, sino que hay alteridad, sino que es una confirmación desde una perspectiva distinta. Coa tiene perspectiva distinta, otra cosa la oye añade, y este otro tiene autoridad propia. Peoña Upevejina lleva Oberecue, tiene autoridad propia, pero Oberecue tiene autoridad totalmente diversa, diferente. Y entonces esto es importante, la alteridad, porque la oyente ahí, la desocio-oyente o de la testimonio, entonces no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pega tuña de ya veo fraguado, o vamos a ver, ya oye fraguapama. Entonces este versículo, el otro, el alos, introduce la dimensión relacional de la verdad. Aquí se introduce, queridos amigos, esta
dimensión relacional de la verdad. Es decir, no es autoafirmación, sino que es reconocimiento mutuo. Aquí es entonces un reconocimiento mutuo, no autoafirmación. Y por lo tanto el testimonio del Padre, porque el primero que aparece es el testimonio del Padre, no es redundante, sino que es fundante, es el fundamento de todo. Desde aquí es donde nosotros podemos entender la identidad de Jesús, fundamento. Este es el que da testimonio. Justamente habíamos dicho que Él es Hijo de Dios, y entonces el fundamento, lo fundante de la identidad de Jesús, ¿dónde va a estar? Y va a estar en el Padre. El uso de alos subraya que la verdad se manifiesta en la pluralidad de testimonios, otros, los alters. Teológicamente refleja la comunión dentro de esta revelación. Teológicamente hay una relación, pero una relación de comunión. El término revela que la verdad sobre Cristo no es aislada, sino confirmada por múltiples voces que convergen en una misma realidad. Convergen en esta realidad, queridos amigos, porque hay múltiples voces que nos llevan a esa unidad, nos llevan a esa única realidad y no está aislada. ¿Por qué? Porque el fundamento y la base es justamente el Padre y el Hijo. Esa es una primera palabrita, queridos amigos, el alos. Hay una segunda palabra, además del alter, del alos, que le da el testimonio veraz, que es el testimonio verdadero. Testimonio verdadero. Aletheis martiria. Aletheis martiria. Esta expresión une dos conceptos fundamentales. Por una parte la verdad y por otra parte el testimonio. Indica un testimonio que no solo es correcto, sino que plenamente fiable y auténtico. Plenamente fiable y auténtico. Por eso, aletheis, es decir, verdadero. El martiría es algo plenamente fiable y auténtico. En el Evangelio de Juan, la verdad está vinculada a la revelación divina. Aletheis y auténtico. En este versículo, la afirmación de que el testimonio es verdadero implica que puede ser confiado sin reservas. Cuando decimos, sí, eso es cierto, entonces te da confianza. Entonces confiamos sin reservas. No se trata de una opinión, oye, endaye, va ético yandeika tuyapo, sino que es una revelación. Aquí hay una revelación. Además, el hecho de que Jesús sepa su veracidad indica una comunión con el testigo. Una comunión con el testigo. El verdadero testimonio no necesita imponerse. Necesita imponerse. ¿Por qué? Porque el testimonio es ente maoi oñe y yehewi a omombe. ¿Por qué? Porque es testimonio. Es como cuando Jesús realiza los milagros, ¿verdad? Dice que apenas salían, incluso le decía, ni que vemos o bueno sapucay, ¿verdad? Porque uno no puede callar esa verdad, lo que él tiene por dentro. Este es el testimonio, el testigo, martiría de lo que ha sucedido en su vida, ¿entienden? No necesita entonces imponerse. ¿Por qué? Porque eso ya se impone en tu propia vida, es la verdad. Posee una fuerza intrínseca, quiere decir que va a salir desde adentro. Este término revela que la verdad sobre Cristo no es construida, no es una cuestión construida, pensada, sino que es manifestada y el ser humano está llamado a reconocerla a través de los signos que la acompañan. Por eso siempre, queridos amigos, signos que acompañan. La acción del hombre siempre responde, queridos amigos, a esa convicción interna. ¿Entienden? Y esto entonces nos va a decir la verdad, porque siempre lo vamos a reconocer a través de los signos
que la acompañan. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 32. Hay otro que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Mirando un poquitito, queridos amigos, todo lo que significa este estudio bíblico, vemos las enseñanzas. Versículo 32. En primer lugar, que la verdad se confirma en la alteridad. Alteridad. Se confirma en la alteridad. La verdad se confirma siempre en esa alteridad. ¿Y por qué? Y porque justamente es el allos, decíamos, es el otro. Pero otro oñandúa o ya lleva. Entonces es capaz de anunciar, de pronunciar. Es el allos. Y siempre la verdad se confirma en la alteridad. No en uno solo. Esto sería entonces una egolatría, un egoísmo. Piensa que no, aquí hay una alteridad. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el testimonio es medio de revelación. Es decir, alguien que te está contando, alguien que te está diciendo, entonces eso ya es una revelación. O te indica el camino para entender la revelación, comprender la revelación. Y eso, queridos amigos, lo tenemos como el testimonio, como medio, ¿verdad? El testimonio es el medio de la revelación. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la fe responde a evidencias creíbles. La fe responde a evidencias creíbles. Esto también es importante. O si no, se vuelve un fideísmo. Fideísmo quiere decir agüerovia porque agüerovia. Agüerovia porque agüerovia. Sin embargo, la fe correcta, la fe verdadera, responde a las evidencias creíbles. ¿Cómo se dan las evidencias creíbles, queridos amigos? Las evidencias creíbles no es simplemente porque nosotros en el acto estamos viendo un aspecto taumatúrgico, ¿verdad? Un aspecto milagroso, simplemente, que puede suceder también, no hay problema. Pero no es lo esencial y lo fundamental, sino que responde a evidencias creíbles, quiere decir, a esa verdadera conversión del corazón, a esa verdadera disposición del hombre ante su realidad. Y entonces, por eso aquí la fe siempre va a responder a evidencias creíbles. Diga, estoy entonces ya pensar, ya decir, tengo mucha fe y nos evadimos del mundo. No, hay que entrar en la realidad, hay que encarnarla. Y luego, queridos amigos, también la revelación respeta las categorías humanas. Respeta las categorías humanas. Es decir, que Peñan de Yara oye acá dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestra naturaleza. Estos son los lenguajes antropomórficos, Ñan de Yara. Antropomórfico, es decir, tiene la forma humana, el lenguaje humano. Ñande Yara oñemonguetañan deishanteabei, ¿verdad? Lenguaje humano. Jesús llora, Jesús ríe, Jesús se sienta, o sea, son lenguajes antropomórficos. Es un Dios que camina, es un Dios que castiga. Estos son lenguajes antropomórficos. Entonces, por eso tenemos que entender aquí, ¿verdad? Cuando hablamos que la revelación respeta las categorías humanas, quiere decir, queridos amigos, que la revelación siempre se va a dar dentro de nuestro contexto humano. Siempre se va a dar dentro de nuestra realidad humana. Upea y Seina, ¿verdad? Respeta siempre categorías humanas. Y por último, queridos amigos, Cristo es reconocido a través
de múltiples testigos. Cristo es reconocido a través de múltiples testigos. ¿Qué significa esto? De que es conocido por muchos testigos. Porque cada uno está mostrando y cada uno está dando lo suyo. Ya eso pesa su chip, su cualidad, su riqueza. Y entonces, Cristo es reconocido a través de muchas posibilidades, de múltiples testigos. La verdad que se manifiesta en cada uno de nosotros. Y entonces es ahí donde nosotros vamos reconociendo y vamos entendiendo la grandeza, la identidad de Dios, la grandeza y la identidad de Cristo. Así es que, queridos amigos, esto es muy importante. Como respeta esas categorías humanas, es decir, en nuestra encarnación se va revelando, así también a través de estas manifestaciones en las categorías humanas nuestras es donde nosotros vamos reconociendo a Cristo. Y como somos muchos, entonces podemos entender que Cristo se manifiesta a través de múltiples testigos. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.